Buenas tardes para todos y para todas. Para comenzar me voy a presentar. Soy Débora Martínez, soy representante del orden estudiantil de la Comisión Regional de Extensión, con la cual organizamos esta charla. Esta comisión está integrada por María Ingold, que es la directora de la sede de Río Negro, por Selene Morales, que es la coordinadora de la Unidad Regional de Extensión, Inés Ferreira, que es representante del orden docente, y por Solange Silveira, que es la otra representante del orden estudiantil. Esta comisión empezó a trabajar el año pasado con el objetivo de poder ayudar al Consejo del CENUR y también en la unidad de extensión. Nuestra tarea sería definir y evaluar la política general de extensión en la región y su desarrollo. Para este año teníamos una serie de actividades como jornadas regionales que debieron ser suspendidas por, bueno, la pandemia, y fue por eso que se nos ocurrió realizar un ciclo de seminarios virtuales, como se está haciendo con todas las ramas, a través de Zoom, con la propuesta de poder reflexionar sobre la extensión y además sobre cómo afecta este momento que estamos viviendo hoy en día. Y por eso nosotros lo titulamos Repensar la integralidad en tiempos de crisis. La idea en realidad es que todos participemos, y por eso es que luego de la presentación van a poder realizar preguntas y comentarios. Y además, el que no se pueda comunicar por micrófono, también voy a estar mirando el chat en caso de que tenga alguna pregunta y eso, y para poder comunicarse. Nosotros queríamos también que dejen en el chat su nombre o alguna identificación también de dónde son, para nosotros tener una idea, ya que esta es la primera charla de los seminarios que tenemos para realizar y queremos ver cómo vamos avanzando también. Bueno, ya por comenzar, les presento a Leticia Benelli, que es la coordinadora de la Unidad Regional de Extensión, y nos va a poner un poco sobre cómo construir región desde la extensión. Además, nos iba a acompañar la docente Selene Morales, que no podrá participar por razones de salud, y en su lugar va a estar María Ingold, que es una integrante de la comisión, y va a hacer algunos comentarios. Así que te doy la palabra, Leticia. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, es un placer iniciar este ciclo de charlas con esta temática en este momento y en el CENUR. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas, y bueno, ya como lo dijo Débora, Selene por razones de salud no puede estar, y bueno, pero me sentí acompañada y trabajando en conjunto con María. Y bueno, la idea un poco es compartir la experiencia de trabajo, un poco el proceso, digamos, justamente de construcción de extensión a nivel del CENUR. Sin duda que en la presentación podrían existir quizás algunas experiencias que pudieran tener algunos de los compañeros presentes que por ahí no estén allí. En ese sentido, pido disculpas la omisión, y por otro lado les pido que luego de la presentación puedan compartirla. Bueno, la idea es compartirle a través de una presentación de PowerPoint un poquito el proceso. Bien. Bueno, la consigna era un poco traer, bueno, la construcción de región desde la función de extensión, ¿no? A nivel del CENUR Litoral Norte. En ese sentido, me pareció como clave y relevante poder traer un poco el proceso de los antecedentes, ¿no? Que son los que hacen que hoy seamos lo que somos, estemos donde estamos, digamos, y bueno, la historia es la que nos ayuda a construirnos. Por lo tanto, me parecía bien importante compartir un poquito algunos de los hitos claves o más relevantes que han existido a nivel de la región, vinculados sobre todo con alguna de las propuestas, ya sea proyectos o programas vinculados a la concepción de la extensión crítica y desde la mirada de la integralidad, digamos, ¿sí? Entonces, en esa línea, la idea era compartir un poco esos hitos o grandes mojones, digamos, que han acontecido en lo que es la región de CENUR, ¿no? O sea,
Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro. Bueno, en realidad, como ven, el primer hito, digamos, es la existencia del programa integral entre el periodo 96-2004 en la sede de Paysandú, y en torno a ese periodo, además, se crea la unidad de extensión allí en la sede. Es una de las unidades, o es la unidad de extensión más antigua, creo yo que hasta de toda la UDELAR, o sea, no únicamente a nivel nacional, ¿no? Si será eso relevante, digamos, para el proceso de construcción de CENUR y de extensión en el CENUR también, ¿no? Después algunos otros hitos relevantes vinculados a propuestas de extensión en el marco de las características de la integralidad. Bueno, fue otra propuesta de trabajo que existió en Paysandú en el periodo 2003-2006, que ya en ese momento eran propuestas que se postulaban a nivel central. En ese momento no se llamaba Servicio Central de Extensión, pero bueno, tenía como un poco esa lógica, y bueno, y eran evaluadas, financiadas anualmente. En Paysandú existió el proyecto que se desarrollaba en el barrio La Chapita, y acá en Salto, que ese lo conozco porque fui parte del proceso como estudiante y después como docente, se desarrolló durante ese periodo el programa de extensión interdisciplinario Donatillo, ¿sí? Que tenía, bueno, estas propuestas y la anterior tenían la característica de estar integradas por docentes de diferentes disciplinas, integraban estudiantes, por supuesto que se hacían a nivel de territorio, y con la lógica de lo que es el diálogo de saberes también con los actores sociales, ¿no? En ese sentido, justamente desde la mirada de lo que hoy le llamamos integralidad, y por eso son algunos de los mojones importantes. Después, bueno, en el proceso de construcción, además de las propuestas, ¿no?, con estas características, también quise traer un poquito los momentos en los cuales se fueron creando y constituyendo a nivel del CENUR las unidades de extensión también. En 2004 se crea la unidad de extensión en Artigas, ¿sí?, que es otra de las sedes que integra CENUR. Luego, en el periodo 2007-2016, se desarrolla el programa llamado Centro de Formación Popular de Bella Unión, que ahí, bueno, María nos puede después comentar, ella fue parte de ese programa, tuvo años trabajando en el marco del mismo. Era un programa descentralizado, digamos, que estaba anclado en el territorio de Bella Unión, con toda una propuesta también desde la mirada de la extensión crítica y de la integralidad, ¿no? Después, a nivel en el año 2013, a nivel de Artigas, lo que era la unidad de extensión pasó a constituirse, digamos, o sea, a dejar de ser unidad de extensión para pasar a ser un programa integral. Y era, en ese momento, bueno, lo denominaron programa integral de frontera por todo el proceso de trabajo que desarrollaban en el marco de esa temática, a nivel de Artigas, y bueno, con la zona de Cuaraí también, y también con mucho vínculo con lo que es Rivera también, ¿no? Bueno, y en ese momento, en 2013, es cuando se crea además CENUR, como tal, ¿no? O sea que, como ven, digamos, trayendo un poco esos hitos vinculados a la extensión, lo que no dije, por supuesto que ya existían la sede de Salto y la sede de Paysandú, cada una con una serie de servicios y carreras, ya que ellas tienen más de 60 años, y bueno, pero en realidad en ese sentido, bueno, a partir de 2013 nos constituimos como el CENUR Litoral Norte, donde ahí se pretendía, o se pretende, ¿no?, a través de todo el proceso de regionalización, digamos, que definió nuestra propia universidad, ¿no?, y de búsqueda de descentralizar también, y de que la enseñanza terciaria llegue, o le dé la oportunidad más uruguayos y uruguayas a estudiar a nivel de la universidad, se crea nuestro CENUR, ¿sí? O sea que hoy estamos a 7 años de su creación, y bueno, eso es un mojón bien importante, porque a partir de esa creación, digamos, a nivel de definiciones normativas, eso implicó todo un proceso de empezar a construirnos como tal, ¿no?
porque cada uno en su sede venía con la lógica de sede, ¿no? La lógica de, bueno, en nuestro caso Regional Norte, en Paysandú, bueno, el Centro Universitario de Paysandú, y ahí cada uno veníamos en lógicas de trabajo por separado. Y una vez constituirnos como CENUR, bueno, empezó a generarse la necesidad de construirnos como tal, ¿no? Que únicamente eso no quedara, digamos, en la denominación, sino que efectivamente pudiéramos ir caminando a construirnos como un centro regional. Bueno, después una propuesta, digamos, que fue bien relevante en el sentido de la búsqueda de, disculpen, pero no muteé mi celular y lo voy a poner mudo. Justamente en la búsqueda de procesos, ¿no?, que ayudaran a la construcción del CENUR, se genera a nivel central. Todo eso acontece, ¿no?, en la época del rectorado de Arocena y el prorrectorado de Tomasino, el prorrectorado en extensión de Tomasino, un llamado o convocatoria para construir propuestas denominadas programas integrales temáticos, que era justamente pensada para los CENURes. En ese momento era el único que estaba constituido, pero estaban los otros que aún no estaban formalizados, pero también en realidad en la convocatoria podían postular sus propuestas, ¿no? Bueno, en ese sentido, desde este CENUR se arma una propuesta en forma conjunta, entre la sede Salto y el equipo docente de la unidad de extensión de la sede Salto y el equipo docente de la unidad de extensión de Paysandú, y ahí con procesos de discusión a la interna del equipo, pero también buscando algunos espacios para poder discutir algunos posibles ejes temáticos también, un eje temático que nos pudiera nuclear y que a su vez tuviera la suficiente amplitud para que las dos sedes, en este caso, todas las sedes, pero la que en ese momento tenía como más trabajo, digamos, en forma conjunta, pudiéramos encontrarnos y sentirnos partes en ese mismo. Bueno, en ese momento se decidió que el eje temático fuera educación y comunidad. Bueno, y ahí se trabajó en forma conjunta, ahí digo los dos equipos de las unidades, durante 2 años, donde se hicieron, todo el proceso de trabajo fue coordinado, articulado, integró por supuesto que distintos docentes, o sea, docentes de distintos servicios de ambas sedes, estudiantes de ambas sedes de distintas disciplinas, donde el equipo docente de las unidades, en ese momento no éramos unidad regional, éramos unidades por separado, generaban algunas propuestas que nucleaban un poco, una que coordinaban ese proceso y además generaban algunos encuentros formativos que trataban de nuclear, ¿no?, tanto a los docentes como a los estudiantes de ambas sedes, a través de algunos encuentros de tipo seminario formativo y también de reflexión, que en total hicimos 4 y ahí vamos turnando, intercalando entre una sede y otra. Bueno, la verdad que fue un proceso muy interesante de trabajo, y bueno, en realidad duró mientras duró su financiación, pero eso lo que nos dejó, al menos al equipo de las unidades, fue el trabajo conjunto. Fue como una convocatoria que nos obligó a pensarnos como CENUR, y en ese sentido, en ese momento lo veíamos como un tremendo desafío, pero pudimos llevarla a cabo, y bueno, y ahí como que comenzamos a caminar juntos en muchas cuestiones, porque por ejemplo, el seminario de formación en extensión, que era trabajado en forma conjunta y desarrollado en forma conjunta en el marco de ese programa, cuando el programa igual discontinúa, ese seminario persiste hasta el año 2018. O sea que ese seminario realizado en forma conjunta por ambos equipos de las unidades, siguió desarrollándose en ambas sedes, con distintos grupos de estudiantes, en el marco de distintas carreras y demás, pero lo que quiero decirles es que ese proceso dejó el trabajo conjunto, coordinado y colaborativo entre ambos equipos. Después un proyecto que no tiene vínculo directo,
con lo que es, que está bueno que así sea, porque en realidad la extensión no es privativa de las unidades, al contrario. Pero un proyecto que acá en Salto se viene desarrollando desde 2015, que tiene también toda una mirada desde lo que es la integralidad, es el proyecto de extensión que es interdisciplinario y también en el marco de él se desarrollan distintos cursos de distintas licenciaturas. Es un proyecto que se viene desarrollando a nivel de un asentamiento que se llama Asentamiento Puente Blanco, acá en el departamento de Salto. Después otra propuesta, digamos, que también con esa misma mirada que se logró construir a nivel de Salto, que en realidad surge a partir de una propuesta de la dirección de la sede, para poder pensar, de generar de articular acciones que los propios universitarios venían realizando en una zona rural del departamento de Salto, pero de forma desarticulada. Bueno, ahí surge como esta propuesta, ¿no? Como una primera iniciativa para buscar articular las acciones que la propia universidad hacía en esta zona de la cuenca del arroyo San Antonio. Es una zona muy amplia, una zona rural, donde en realidad hay población rural dispersa, y después hay algunos agrupamientos de pueblos pequeños, donde en realidad ahí nos terminamos como anclando en un pueblo que se llama San Antonio, que en realidad es una pequeña parte de toda la zona de la cuenca, pero fue donde encontramos, digamos, la posibilidad de trabajo con actores del territorio, y ahí, bueno, también esa propuesta la pudimos estar desarrollando. Eso en realidad no tuvo ningún financiamiento, fue toda una iniciativa, digamos, que también fue un poco a partir de la postulación, ¿no?, para el pedido presupuestal, digamos, del quinquenio. Más allá de eso, de que eso no hubiera acontecido, la propuesta funcionó durante 2 años, con docentes que se involucraron activamente de distintas carreras de la sede, y también ahí fue específicamente en Salto, pero por ejemplo este seminario que les comentaba de formación en extensión, que lo hacíamos en forma conjunta con las compañeras de Paysandú, era ofrecido, por ejemplo, para estos chiquilines también, ¿sí? Después, bueno, otro como hito importante, fue a nivel en diciembre de 2018, con unos cuantos meses de discusión, de trabajo desde la comisión ad hoc, que en realidad yo la integré como integrante de la unidad regional, pero también integraron docentes, estudiantes, bueno, y diferentes actores del CENUR, que después llega a discusión del equipo de dirección, y bueno, y en el consejo de CENUR se termina aprobando la creación de la unidad de extensión regional, que es lo que somos hoy, digamos. Hasta ese momento había una unidad de extensión en Salto y una unidad de extensión en Paysandú, y había 2 docentes de la unidad de extensión de Artigas. Y en Río Negro, al menos cargos vinculados directamente a extensión, no había. A partir de que se crea la unidad regional, por supuesto, ¿no?, con una serie de objetivos, de lineamientos de trabajo, acciones de trabajo, y una estructura docente también, a constituirse como parte de esta unidad regional. Y en ese sentido, bueno, queda una propuesta de un equipo docente en las 4 sedes, con una cantidad y con una carga horaria, digamos, de alguna manera pensada un poco en función de la cantidad de estudiantes y docentes que existían en las sedes. Y bueno, y en ese sentido, por ejemplo, en Río Negro queda un docente porque está la casa más nueva, y como no tienen carreras, en ese sentido, en ese momento quedó así. En Artigas 2 docentes, bueno, y en Salto Paysandú la carga horaria es, por supuesto, es mayor. En la única sede que aún falta de completarse la estructura es en Salto, que esperamos que este año se termine de concretar. Esto fue lo que ya mencioné, el seminario de formación en extensión, que surge a partir del PIT, ese denominado con el eje temático de educación y comunidad, que lo desarrollamos en forma conjunta hasta 2019. Bueno, en 2019 otro hito bien importante para lo que es la extensión a nivel del CENUR
es que comienza a funcionar la comisión cogobernada de extensión, que bueno, son las compañeras que se presentaron al inicio, que son las que están hoy organizando este webinario. Así que sí tendrá relevancia la existencia y funcionamiento de esta comisión para lo que es la extensión a nivel del CENUR, que bueno, ya comentó Débora la finalidad de esa comisión, digamos, y además la importancia de que es cogobernada, ¿no? O sea, que tiene la mirada de los distintos actores universitarios para pensar y definir y aportar en lo que es la función de extensión para el CENUR. Y eso ha sido un logro impresionante porque sé que estuvo mucho tiempo en el CENUR, en el Consejo del CENUR, y no se lograba que se designaran ya sea estudiantes, buenos docentes y demás, para poder constituirla. Y bueno, se logró el año pasado y desde que empezó a funcionar no ha parado, ¿no? Y bueno, eso es un hito bien importante. Bueno, acá en 2019, lo que les comentaba, ¿no? A partir de la creación de la unidad se define una estructura docente para poder, bueno, llevar a cabo los lineamientos definidos para la misma y sus acciones, y en 2019 es donde se termina de constituir ese equipo docente, donde bueno, asume el cargo el docente de Río Negro, en Artigas el segundo docente, y en Paysandú se termina también de constituir el equipo docente. Y bueno, a nivel en lo que es en 2019, con Selene, que es la otra coordinadora de la unidad regional, en función un poco bueno, de la dinámica de trabajo, digamos, y valorando la necesidad de poder empezar a meter cabeza, digamos, y hacer un proceso para empezar a ver, bueno, cuánto realmente estamos pudiendo hacer comunidad regional para poder cumplir con algunos de los objetivos, ¿no? Que se definieron en la creación. Nos estaba pasando, o habíamos empezado como a visualizar y evaluar, lo que nos estaba costando era como el anclaje y la mirada regional, si bien a partir de que nos constituimos como tal, todo lo que es evaluaciones y planes de trabajo que nos piden a nivel central, ya sea a nivel de las sedes y del propio CENUR, siempre eran construidos por todo el equipo en todas las sedes. Pero de todas maneras nos estaba faltando como esa mirada más regional, bueno, de trabajo, y en ese sentido, bueno, se hace toda una propuesta, y ahí desde 2019 y hasta ahora, que sigue en proceso, se empezó a hacer, liderado por Selene, todo un proceso de diagnóstico, de conocimiento más profundo de las acciones vinculadas a extensión en las distintas sedes, para justamente poder un poco reajustar y repensar un poquito esos objetivos que se definieron para la unidad regional en el documento de su creación, digamos. Y por supuesto que alineados y en vínculo con lo que es el Programa Regional de Educación Terciaria, ¿no? El CENUR. Bueno, ahí ya en 2020, bueno, ahora en este momento, a unos meses, bueno, el 13 de marzo, como lo sabemos todos y todas, la universidad, bueno, define suspender las actividades académicas, ¿no? Dado la pandemia, la emergencia sanitaria que acontecía en el mundo. Bueno, a partir de ahí, así como se definieron los tres grupos centrales, a nivel del grupo vinculado a lo que es extensión y vínculo con el medio, se solicita a todas las unidades de extensión que pudieran estar repensando sus planes de trabajo para 2020, que ya habían sido presentados con anterioridad a esa fecha, poder repensarlos, revisarlos, para tratar de darle un encare, considerando el contexto actual, ¿no? De emergencia sanitaria, bueno, y social. Bueno, ese proceso se hizo, y a su vez, dado la visualización, en ese momento empezamos todos con el aislamiento físico, ¿no? O sea, que a partir de que se definió esa suspensión de actividades, creo que todos nosotros los universitarios y universitarias, disculpen las compañeras que no son de la universidad, pero para hacer referencia específicamente a la situación a la interna de la universidad en ese momento, nos quedamos encerrados en nuestras casas, encerrados y encerradas, y empezamos a tratar de convertir todos nuestros cursos
a la virtualidad, ¿no? Para tratar de sostener la enseñanza. ¿Ah? En ese sentido, bueno, lo que empezamos a vislumbrar, digamos, como le habrá pasado a más de uno de ustedes, es a nivel de las redes sociales cómo empezaron a emerger distintas iniciativas solidarias vinculadas a lo que eran las ollas populares. La búsqueda de tratar de organizarse los distintos actores en el territorio para poder aportar a la alimentación de algunos salteños, salteñas, sanduceros y bueno, y de la región toda, ¿no? Bueno, en ese sentido, en ambas sedes, en Salto y en Paysandú, empezamos como a generar algunos procesos para empezar a trabajar en torno a esa problemática. Y eso fue, bueno, en abril específicamente, bueno, a partir de ya en la segunda quincena de marzo y abril. La idea es después comentarle un poquito cómo ha sido el proceso, un poco de trabajo en el marco de uno de esos grupos, bueno, específicamente el que vengo siendo parte en Salto, que empezamos específicamente el 1 de abril a trabajar en torno a esta problemática de las ollas populares, y bueno, comentarles un poquito para reflexionar un poco ahí sobre el tema de bueno, cómo la pandemia de alguna manera ha hecho interpelar y repensar a la propia extensión universitaria, y de alguna manera cómo hemos podido en el marco de ese grupo de trabajo poder implementar o tratar de ir en la línea de lo que es la integralidad, ¿no? Bueno, y ahora más reciente, digamos, voy a tomar un mate, disculpa. Y ahora más reciente, me quedó julio 2020, pero el 3 de agosto, se logra postular, como sé también se han postulado otras propuestas a nivel de la sede Salto, no sé en las otras sedes, seguramente habrán más, a la convocatoria que había concursable para postular proyectos dirigidos a la emergencia social y sanitaria, ¿no? Del Servicio Central de Extensión, se logra presentar una propuesta con un enclave CENUR. O sea que es una propuesta que involucra las 4 sedes, involucra 4 servicios, distintos servicios de las sedes de acá, y bueno, involucra 3 ejes temáticos que son la agroecología, el cooperativismo, asociativismo y la salud colectiva. Que en realidad esa propuesta tiene, digamos, su correlato con ese proceso de trabajo en torno a lo que a lo que son aún las ollas populares, que le comentaba que arrancamos a trabajar principalmente en la sede Salto y Paysandú. En las otras sedes han tenido otras propuestas de trabajo. Bueno. No sé si hay algún comentario o sigo hasta terminar. Yo porque lo de los hitos y lo más relevante dejo por acá, y después la idea es comentarle un poco esta propuesta de trabajo y reflexionar un poquito con respecto a la integralidad y la extensión en esta propuesta concreta. No sé, Débora, si hay algo específico, algún hito o algo. No, si querés seguir y después vemos si hay algún comentario. Dale, gracias. Gracias. Bueno, en realidad ahora comentarles un poquito, bueno, esa propuesta de trabajo que en Salto arrancó el 1 de abril, y bueno, nos constituimos y nos dimos a llamar Grupo de Acción Universitaria en la Emergencia Social y Sanitaria. Arrancamos el 1 de abril a trabajar en torno a la problemática esta que habíamos visto que emergía impresionantemente en torno a lo que son las ollas populares, ¿no? Bueno, en ese sentido, desde el grupo, el objetivo general es generar una propuesta participativa de trabajo a corto, mediano y largo plazo, entre este grupo, con referentes de ollas, merenderos y viandas solidarias, y el equipo de técnicos de desarrollo social de la Intendencia y el SECOED, para contribuir en la mitigación de las consecuencias sanitarias y sociales de la pandemia. Bueno, este grupo en realidad está integrado por docentes, bueno, como están detallados ahí, los distintos servicios, ciencia social, agronomía, enfermería, diseño integrado. Por los estudiantes hay un estudiante representando al centro estudiantil intergremial, y bueno, la unidad de extensión de acá, la unidad de comunicación, y también está el nutricionista de bienestar universitario que forma parte del grupo. Bueno, si a alguien le interesa bichar un poco
parte del proceso, ese es el link al espacio, donde tenemos algunos de los insumos de trabajo. En realidad, algunas de las acciones como más relevantes, digamos, de ese proceso, y al 1 de abril, como para rememorar, digamos, estábamos en pleno aislamiento físico, donde no salíamos prácticamente de nuestras casas, bueno, nosotros los que estábamos en condiciones de poder hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, como que se venía valorando la necesidad de poder conocer la situación, digamos, de las distintas, de los distintos iniciativas vinculadas a lo que eran las ollas populares. Entonces, desde el grupo, lo que se decía hacer es una encuesta telefónica en ese momento a los referentes de ollas para poder relevar algunas cuestiones, pensando que nos sirva como insumo para poder pensar algunas estrategias de trabajo conjunto. Bueno, en realidad en ese proceso, cuando iniciamos el trabajo del grupo el 1 de abril, con un grupo pequeño, ahí todavía no estaban todos los servicios que nombré, pero rápidamente, cuestión de 10 días, se fueron sumando más docentes, y quedó constituido el grupo por todas esas disciplinas que nombré. Había compañeras, tanto de diseño integrado como de trabajo social, que ya venían trabajando con la Intendencia, con el Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia, en toda la parte de relevamiento justamente de los referentes de ollas, y a su vez tratando de identificar quiénes eran las personas que usaban esos servicios, porque en ese momento justamente, bueno, Luis Suárez había donado una serie de canastas y precisaban relevar quiénes eran las personas que podrían estar necesitando las mismas, y eso, bueno, y eso le implicó un poco identificar a los referentes. Bueno, a través de ese listado nosotros identificamos a los referentes para poder hacer esta encuesta, que acá solamente le muestro la carátula, está el material en ese link, o sea que el que tiene interés puede verla, la hemos ya difundido, pero fue alguna de los productos, digamos, que fue generando el grupo. Bueno, el 1 de abril, como les decía, que estamos en pleno encierro, en realidad nosotros, la dinámica de trabajo que nos dimos en ese momento, ¿no? Pensando un poco, bueno, en tiempo de pandemia, cómo intentar desarrollar la extensión, ¿no? Que es una función que pareciera imposible pensarla, hacerla desde la virtualidad. En realidad lo que fue a la interna del equipo en este proceso, ¿no? Desde el 1 de abril, era básicamente el trabajo del equipo universitario, sí, y en ese momento, desde el principio, con actores institucionales, ¿no? De Intendencia y SECOED. En realidad la interna del equipo universitario se fue dando todo un proceso de construcción de grupo a través de la virtualidad, con reuniones semanales por Zoom, y después con muchísimos grupos por WhatsApp, según las temáticas que íbamos definiendo como para trabajar, y bueno, y ahí las dinámicas de cada subgrupo, de reuniones virtuales, como para ir generando insumos, propuestas y las cuestiones que se fueran definiendo. Ahora, el proceso de trabajo con lo que fue los actores institucionales, ya ahí exigía, digamos, la lógica del encuentro presencial. Y en ese sentido, bueno, fuimos manteniendo los encuentros presenciales con las medidas y recomendaciones, digamos, que existían en ese momento. Inclusive parte del grupo integraban, bueno, compañeras colegas de enfermería, donde en ese proceso de ese mes y algo se fueron elaborando, ¿no? Distintas recomendaciones para evitar la diseminación y el contagio por el virus, las cuales, bueno, se trabajaron con el equipo universitario, pero fueron también con las cuales trabajamos con los actores referentes de ollas una vez que empezamos a ir al territorio. Bueno, o sea que tuvimos un mes de trabajo virtual, básicamente a la interna del equipo universitario, y nos fuimos de ahí, digamos, ahí, no era que todos nos conocíamos y éramos todos de distintas disciplinas, fuimos haciendo el proceso de construcción de grupo, digamos, a través de la virtualidad. Pero el primero 2 de mayo, y en trabajo articulado con la Intendencia, con el Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto, decidimos empezar a salir a territorio. Bueno, y ahí también, cuidando las medidas, digamos, se empezó a hacer una recorrida hacia los distintos referentes de ollas, donde íbamos en dupla. La definición fue que fuera alguien del área salud, digamos, como para tratar de
de también trabajar el tema de las recomendaciones y eso con los referentes, y bueno, y ahí se hizo toda una recorrida para relevar algunas cuestiones, observar un poco cómo estaban trabajando y bueno, las necesidades que ellos tenían. Y bueno, y a partir de ahí también, por supuesto, del encuentro con los referentes, viró bastante nuestro objetivo de trabajo. O sea, el general permaneció, pero los objetivos específicos, a partir de esos encuentros con ellos, cambiaron muchísimo. Bueno, como ya lo sabemos, ¿no? El trabajo, digamos, con la gente en territorio, cuando te enfrentás a la realidad, digamos, de las personas y con la situación de necesidad de alimentación, nos enfrentó a la situación de empezar, bueno, nosotros queremos que ellos se cuiden y eviten, por ejemplo, contagiarse el COVID, pero ellos lo que están necesitando es tener los alimentos para hacer la olla, y que los comensales que van a buscar la comida tengan un plato de comida caliente a la noche, o al mediodía, o a la tarde en el caso de los merenderos. Entonces nos empezamos como a chocar y a enfrentar con toda esa realidad que sabíamos que íbamos a encontrar, pero que por supuesto nos obligó a empezar a repensar nuestras propias acciones, ¿sí? Y bueno, y eso también requirió, una vez procesada toda esa encuesta que les comenté, que de los 52 referentes de las ollas que existían en ese momento, se logró encuestar a 47, la idea era también generar un proceso de taller y encuentro para devolver un poco esos resultados y bueno, y problematizarlos con ellos, ¿no? Y ahí también utilizarlo como un espacio de intercambio sobre el trabajo sobre las recomendaciones y los cuidados. Pero cada encuentro con ellos, en realidad, personalmente, no me pasaba mucho, que pensabas ir a trabajar algunas cuestiones vinculadas a promoción de salud, por ejemplo, y en realidad te encontrabas que la gente, algunas cuestiones de esas las tenían sabidas, otras por ahí no tanto, pero el gran tema era la necesidad de tener los alimentos para poder cocinar y dar de comer a personas que tenían hambre, digamos. Entonces eso fue como algo que constantemente nos estaba interpelando, y bueno, de alguna manera decías, bueno, queremos que se cuiden, que adopten las medidas de higiene, bueno, pero ¿y si no tienen los recursos? Digo, ¿quiere ir a enseñar algo si no tiene, no sé, no tiene el jabón líquido, no tiene el tapaboca? O sea, todas esas cuestiones que te van como interpelando cuando te acercás realmente a la realidad. Y bueno, y fuimos tratando en nuestros encuentros grupales y con las instituciones también, ir viendo cómo ir buscando un poco el equilibrio, ¿no? Entre promocionar cuidados, por supuesto, pero también tratar de colaborar en otras cuestiones, y ahí decidimos, por ejemplo, generar toda una serie de los domingos solidarios que le llamamos, que arrancamos en mayo, y ahí viene como la pata más de la asistencia, ¿no? Porque eso de alguna manera también nos interpelaba mucho, porque por ejemplo, a nivel de la unidad de comunicación se generó un grupo de WhatsApp con todos los referentes. Y ahí cuando se informaba, por ejemplo, generamos videos, ¿no?, informativos que nos parecían que iban a ser de prácticos para que pudieran entender las medidas y llevarlas a cabo y todo eso. Y por ahí le salían a la compañera de comunicación, sí, pero precisamos no sé, una pala de madera para revolver, precisamos otra olla, precisamos carne. Bueno, entonces todo eso nos empezó a generar, bueno, nosotros queremos trabajar cuestiones con ellos, ¿no?, para evitar, digamos, distintas complicaciones, pero por otro lado también tenemos que colaborar para tratar de que ellos sientan también que la universidad aporta también desde esos otros lugares. Entonces ahí empezamos con toda la parte de los domingos solidarios, y bueno, y ahí empezamos también a tratar de aportar desde lo que se recibía de la comunidad salteña, de alimentos y distintos productos, que a su vez toda esa movida también tuvo toda una serie de características, digamos, que fueron como muy interesantes, digamos, para el grupo, y a su vez también de alguna manera ayudaba. Vimos que fue como ayudando al vínculo, sin duda, nuestro con esos referentes, ¿no? Porque si no es como que siempre uno va desde el discurso, ¿no? Y desde la palabra del saber, por más que uno vaya de la horizontalidad y a escuchar al otro, pero que al fin por ahí no le aportás en concreto algo que necesita ahora. Entonces en ese sentido tratamos como de articular, ¿no?, algunas cuestiones vinculadas a asistencia y otras de promoción de salud. Siempre con la mira de que ese proceso tuviera también un encare a mediano plazo, al menos con algunos grupos, porque como le decía, en Salto llegaron a haber hasta 64 ollas funcionando
en la semana. Y después el trabajo interinstitucional ha sido muy interesante, y yo creo que ahí la universidad ha tenido como un rol bien importante, ya sea en el proceso de articulación entre los distintos actores institucionales, pero además también en traer el aporte desde, bueno, de la búsqueda de los criterios para tratar de definir, por ejemplo, acá en Salto, la Intendencia de Salto definió que bueno, iba a apoyar las ollas populares, destinó un presupuesto, luego consiguió que Mides también aportara un presupuesto, y a través del batallón, que eran quienes cocinaban, aportan 5.000 porciones de alimentos semanales, por ejemplo. Bueno, ahí la universidad aportó muchísimo en tener la información, digamos, como para ver y priorizar a quiénes destinar esas porciones, bueno, es todo digamos, pero tratando de buscar criterios y que las cuestiones de alguna manera se hagan con los mejores criterios, digamos, en ese sentido. No quiero aburrir, no sé cómo voy de tiempo. Estos fueron algunos de los talleres, como les decía, tratamos de mantener los distintos cuidados, y creo que en realidad en el proceso de trabajo del grupo, la gran mayoría siempre de entrada pensó en trabajar con los actores sociales yendo al territorio. Fueron pocos los compañeros docentes que al principio generaron como resistencia a la salida, digamos, aunque estábamos todavía en aislamiento social, ¿no? Si bien no era obligatorio, pero estábamos acatando. Y en ese sentido, bueno, la función de extensión interpelada, digamos, por todo el tema de la pandemia y todas las definiciones ministeriales y de la propia UDELAR, yo digo aislada en el sentido de que la propia universidad definió, ¿no?, a partir de la suspensión de actividades académicas, que priorizáramos, sin duda, está bien, pero eso aisló a la extensión a la función de enseñanza, ¿no? Y bueno, y desde la virtualidad. O sea que de alguna manera ahí también la prioridad de la propia universidad era sostener la enseñanza y desde la virtualidad. O sea que de alguna manera la extensión que jamás había sido hecha a través de la virtualidad, digamos, queda como aislada como función, entiendo yo en ese sentido, en ese contexto universitario, ¿no? Pero desde nuestro grupo, por ejemplo, lo que intentamos es que, a pesar de todas estas cuestiones, la extensión a sí mismo no fuera replegada, digamos, como pasó con otras instituciones. Por ejemplo, yo soy de enfermería y lo que conozco de los servicios de salud, se replegaron, ¿no? Se metieron para adentro. En realidad no decidieron salir a trabajar en los territorios para promocionar salud y evitar que la gente se contagie del virus, ¿no? Replegaron, achicaron la oferta de servicio y se metieron para adentro. En ese sentido, en lo que fue en el marco de nuestro grupo, tratamos de no replegarnos, de salir con las medidas y cuidados necesarios. Pero bueno, fue un poco alguna de las premisas, digamos, que nos fuimos dando, y creo que en ese sentido va un poco en la línea de lo que dice Michel Foucault, que lo citábamos Ana María y Agustín Cano en uno de sus artículos, ¿no? Procurar que el pensamiento sea un multiplicador de la acción, y que a su vez esa acción sea intensificadora del pensamiento, ¿no? O sea, yo creo que eso de alguna manera ha sido como un motor de encare del grupo de trabajo. Ahí en realidad son algunas imágenes de un día de donaciones, que también para el grupo era venir a la regional, aunque manteníamos los cuidados y estamos al aire libre, venir y encontrarnos y vernos era también como un desahogo. Y bueno, ahí entre acciones de asistencia y acciones de promoción, era un taller con distintos referentes. Bueno, lo de las campañas solidarias lo hicimos como 2 meses. También me parece que está bueno dejar en evidencia algunas de los aportes y donaciones que ha hecho nuestra propia universidad, al menos en la región, específicamente en Salto. ADUR ha aportado dinero, no solo en Salto, sino en Paysandú, para apoyar a las ollas. AFUR acá lo ha hecho. La Estación Experimental de San Antonio en Salto viene aportando, ya debe hacer, Ivana que me corrija, pero debe hacer como 2 meses, que aporta 50 litros de leche semanales, no, los 50 litros son diarios, durante una semana, o sea, hace 2 meses, que se aportan un merendero de Salto, por ejemplo. O sea que, y todo esto lo fue provocando el proceso de trabajo de este grupo acá. En ese sentido me parece re interesante, y digo, y además cómo la universidad, desde lo que produce, en este caso la estación, puede estar aportando, así como también, por ejemplo, Naranja, que es otra producción de la estación.
Esto no los voy a aburrir. También hicimos toda una campaña que todavía está vigente, para donar dinero, que vimos que por ahí era otra opción, que fue una sugerencia, digamos, y una discusión y sugerencia a partir de la comisión directiva de Salto. Bueno, y en realidad en este proceso de trabajo, ¿no?, que empezó para tratar de aportar en la inmediatez, y que siempre con la mirada, conseguir con acciones a mediano y largo plazo, algunas de las propuestas que continúan, ¿no? El trabajo del grupo continúa, ¿no? Yo sí por ahí hablo como en pasado, pero el trabajo del grupo continúa con otra dinámica y otra frecuencia, pero continúa. Y en ese proceso, digamos, se fueron generando distintas demandas, específicamente con el tema de huertas familiares, que bueno, está la compañera acá que lideró todo ese proceso y viene liderando, donde se generó una actividad que fue aprobada por el Servicio de Extensión y que está en marcha desde antes de que fuera aprobada, digamos. Ahí me olvidé el objetivo. Pero en realidad tiene todo un objetivo de crear como la construcción de un grupo motor a través de la actividad, para que este grupo motor siga en ese proceso de trabajo, y de forma muy articulada con el programa de huertas que tiene en este caso la Intendencia de Salto, ¿no?, que viene trabajando ya desde hace muchos años. Inclusive hay un grupo de actores sociales a nivel de un barrio de acá que tiene huertas familiares, que ellos también son parte del grupo motor. Y después una propuesta de mayor envergadura, que ya la comentaba en la línea de tiempo, que no surge únicamente del proceso del equipo de Salto, pero sí ha sido como uno de los motores, esta propuesta, digamos, como CENUR, que se postula al servicio central, que bueno, involucra a las 4 sedes, a distintos servicios, y bueno, y tiene como un encare de mediano y largo plazo, ¿no? Bueno, en el marco de este proceso de trabajo también se han hecho conversatorios específicos con temáticas de la región, uno de ellos por supuesto vinculado a ollas populares. Y bueno, este fue nuestro primer encuentro presencial, desde el 1 de abril nos encontramos todos como grupo, faltan igual algunos compañeros, donde ahí definimos algunas cuestiones, y proceso en el cual estamos ahora es está de revisión, actualización de todo el tema de las ollas, porque ha disminuido mucho las donaciones, la gente se ha agotado también de seguir generando todo el proceso, ¿no?, de elaborar la olla, de conseguir los alimentos, los que donan también, entonces eso ha disminuido bastante. Y bueno, el grupo ha decidido hacer todo un proceso de sistematización de la experiencia, que se está en eso en este momento, y a su vez, una vez concluido un poco ese proceso, la idea es presentarlo a nivel de la sede y del Consejo del CENUR, para de alguna manera poder pensarnos y terminar constituyéndonos como un grupo que pueda estar actuando en las emergencias, digamos, que se puedan acontecer, y en ese sentido también integrarnos formalmente a lo que es el comité de emergencia, por ejemplo. Acá ya estoy terminando. En realidad, pensando un poco, ¿no?, en lo que es la integralidad, ¿no?, en el marco de lo que se hizo en esta propuesta de este grupo, en lo que fue con respecto a lo que es el diálogo de saberes, pensándolo a nivel de las disciplinas que participaron del grupo, yo creo que esto pudo acontecer, digamos, porque a nivel de esos docentes, ¿no?, que se involucraron en este proceso, ya había como antecedentes de trabajo en grupo, de procesos de extensión, porque en realidad los que se unieron fueron por afinidad, o sea, no había un salario extra, no había nada extra, digamos, por afinidad, por convicción, no estaban en el marco de cursos obligatorios ni curriculares tampoco la propuesta, o sea que en ese sentido me parece que ese diálogo entre disciplinas fue posible por, bueno, todo ese proceso previo de cada uno de los docentes, y en realidad similar a lo que pasa con lo vinculado, por ejemplo, a lo que son los laboratorios, ¿no? Por ejemplo, en Salto, que fue posible, dado que hay un equipo docente que hace más de 10 años que está radicado acá, y ha sido posible por ello contar con ese laboratorio, ¿no?, de diagnóstico de COVID. Yo creo que este proceso de extensión, como otros, son posibles porque también existe todo un equipo docente y estudiantes, y un proceso, digamos, antecedentes que hacen que en estos momentos se pueda coordinar, gestionar rápidamente para poder dar respuesta o trabajar en estos contextos, ¿no? Algo que me parece bien importante también, que propició este proceso, es el apoyo desde la comisión directiva de la sede, que inclusive
emitió resoluciones vinculadas al apoyo a lo que eran las ollas populares, porque al principio, no sé si recordarán, el Ministerio de Salud Pública, dado que en las ollas populares se producían aglomeraciones, no había afinidad, y por lo tanto el MIDES en muchos lugares no apoyaba las ollas populares. Pero en este sentido, nuestra directiva en la sede se jugó en ese sentido, y eso para el grupo fue también algo del contexto de la sede que propició este proceso. Bueno, al igual de lo que pasaba a nivel departamental también, de la Intendencia, que la Intendencia decidió y apoyó siempre todo el proceso vinculado a las ollas populares. Y bueno, en realidad algunas cuestiones, bueno, lo que fue el gran ausente, digamos, que lo sigue siendo, es los procesos formativos en este contexto, porque estudiantes en el marco de cursos no existieron en este proceso de trabajo y aún no existen. Hay únicamente un estudiante que viene representando el intergremial, digamos. En ese sentido, como que deja algunas interrogantes, ¿no? En el sentido de, bueno, este contexto de pandemia, de alguna manera, me genera como un poco esta pregunta, ¿no? Que parece obvia, ¿no? Que la pandemia de alguna manera como que aleja la formación de los estudiantes universitarios en contexto de realidad social, digamos, ¿no? Después otra cuestión que, en función de lo que pasó a nivel del grupo, es también que esto ha demostrado fuertemente, digamos, cómo se profundiza la fragmentación de las propias funciones universitarias. En realidad, en el marco del grupo, nosotros hemos podido desarrollar vínculo con el medio y extensión, enseñanza, al menos lo que es información de los estudiantes, como ya les dije, no fue posible, y bueno, investigación, hicimos esa encuesta, y ahora estamos en un proceso de sistematización. Pero creo que también la pandemia, de alguna manera, refuerza esa fragmentación de las funciones universitarias, ¿no? Que es histórico. Y después algo que uno vislumbraba en el territorio a partir de los primeros encuentros con la gente, es que nosotros estábamos totalmente encerrados, cuidándonos, bueno, está bien, también podíamos hacerlo, ¿no? Pero uno iba al territorio y allí todo parecía que acontecía igual que antes, digamos, la movilidad de las personas, y a su vez toda lo que se evidenciaba del proceso colaborativo entre los propios vecinos y la solidaridad, digamos, para tratar de generar, bueno, esa iniciativa popular, digamos, y tratar de aportar alimentación, ¿no? Nada más y nada menos que la comida, y comida caliente para algunas personas que por ahí era el único plato que comían al día. Y eso era algo como que, en el sentido de, digamos, como genera, a mí personalmente me genera una contradicción, ¿no? Porque es un contexto, es un momento, digamos, que puede propiciar muy buenos aprendizajes, digamos, en lo que sería la formación de los estudiantes, ¿no? Digamos, pero bueno, dadas las circunstancias y distintas cuestiones estructurales, no se está pudiendo hacer extensión con los estudiantes en este momento. Digo, es la experiencia de este grupo, no digo que no exista y no vaya en otros lugares, pero son algunas de las cuestiones que, como fuertes, digamos, que si uno piensa, o debilidades del proceso, digamos, y que no permiten que, o no es posible decir que esto haya sido una propuesta integral si la miramos con todas las dimensiones que conceptualizamos la integralidad, ¿no? Bueno, muchas gracias, y disculpen si me pasé de tiempo, pero bueno. Muchas gracias, Leticia. En realidad no te vamos a despedir, te vamos a dar una pausa para que puedas descansar un poco. Para estar un poco ordenados, también le voy a dar la palabra a María, que haga algunos comentarios, unos minutos, y luego estuve anotando algunas preguntas también para hacer algunos comentarios, para poder intercambiar entre nosotros, hacer como si esto fuera una mesa, como si en realidad estaríamos todos juntos. Sé que es complicado además también el tema del internet, de los micrófonos, todo eso, así como para estar más ordenados, le damos la palabra a María y luego podemos conversar un poco. Hola, buenas tardes. Agradecer la presencia, agradecerle a Débora, la mejor presentadora que tenemos en la comisión de extensión. Y en realidad 3 comentarios cortitos que me desprenden
lo que dice Leticia, pero también de reflexiones un poco más generales, que si Leticia puede marcar como estas ausencias o estos debes que ha tenido la extensión o que está teniendo la extensión en este tiempo de emergencia, en realidad es porque creemos que la extensión puede, de la potencia, hacer otras cosas. Entonces eso permite marcar lo que ahora no está pudiendo, porque creemos que tiene la potencia para poder hacerlo. Y ahí nos parece que en esto, como volviendo al título, digamos, de la actividad de hoy, esta cuestión de cómo construir región desde la extensión, nosotros creemos que la extensión tiene una triple potencia para la construcción de región. En un primer sentido, como un puente, la extensión vista como un puente que permite conectar disciplinas, como bien lo decía Leticia, conectar también, en el caso nuestro, las sedes, lo que sucede en las distintas sedes, lo que sucede en Artigas, lo que sucede en Salto, lo que sucede en Paysandú y lo que sucede en Río Negro. Acá en Río Negro, que somos la sede más nueva, no tendríamos cómo tener actividades si no fuera gracias a los lazos que tejemos, como está tejiendo Zuli ahí mientras escucha atenta, si no fuera por los lazos que tejemos con las otras sedes, con los equipos de Paysandú, con los equipos de Salto y con los equipos de Artigas, pero también con equipos generales de la universidad, y lo veo a Gerardo Saracho de la Unidad de Estudios Cooperativos, que el lunes están viniendo a hacer una actividad acá Fraivento, y que entonces nos permiten eso, nos permite tejer, hacer extensión nos permite tejer, y en ese tejido nos permite, y en el caso nuestro es evidente, y pienso en César Riembau, que está ahí, que es uno de los estudiantes que vino en febrero a hacer la pasantía a San Javier, está estudiando en Salto, vino a hacer una pasantía estudiantil en San Javier, a hacer extensión en San Javier. A la sede de Río Negro la nutre, porque la sede de Río Negro no tiene estudiantes que inicien su formación acá, pero tiene la posibilidad de recibir estudiantes gracias a la función de extensión. Vi que estaba Patricia Manzoni ahí de la EUTM también, y en realidad lo mismo, la posibilidad de que estudiantes lleguen a Río Negro a hacer extensión ha sido, por ejemplo, gracias a las carreras de la Escuela de Tecnología Médica, que generó el año pasado todo un proyecto de Extendiendo el Aula, permitió que estudiantes de distintas carreras llegaran a distintos territorios del departamento de Río Negro a hacer actividades de extensión. Eso es valiosísimo, porque es la posibilidad de que estudiantes transiten la región expresando lo que saben y al mismo tiempo aprendiendo de las comunidades, de las poblaciones, de las preguntas que la gente se hace, de los conocimientos que la gente les aporta. Ahí en la pasantía, César capaz que después puede contar, pero aprendieron hasta cabalgar en los humedales, entre otras cosas que aprendieron cuando vinieron. Una segunda potencia que tiene la extensión, nos parece a nosotros que es para pensar la descentralización universitaria, descentralización descentralizada, para no repetir, logramos que la universidad salga de Montevideo y venga al interior, pero si en el interior repetimos la dinámica de que tiene una sede central, y ahí se queda, de que está en Salto, y ahí se queda, de que está en Paysandú, y ahí se queda, o de que está en el caso de Río Negro en Fraivento, y ahí se queda, cometemos el mismo error. La extensión le permite a la descentralización ser una descentralización descentralizada. El año pasado, y ahí está Daniela de Sarandí de Navarro, tuvimos la posibilidad de trabajar bastante con las escuelas rurales, con todas las maestras rurales, auxiliares de escuelas rurales que participaron en el ciclo de Cultivando Saberes por el derecho a la alimentación. Esto permitió que si bien la sede física de la universidad en el departamento de Río Negro están en Fraivento, en Río Negro, la universidad está en todo el departamento, porque está en esas actividades de extensión que permiten llegar a todo el departamento. Así que hay una potencia de la extensión como forzar y tirarle la oreja a la descentralización para que sea efectivamente descentralizada. Y una tercera potencia de la extensión como democratizadora de la universidad, en un sentido no solo porque llega a más territorios y a más poblaciones, sino también que conecta las funciones en el propio ejercicio, por ejemplo, estas situaciones que les comentaba de estudiantes de la Escuela de Tecnología Médica que combinan su actividad de enseñanza con actividades de extensión acá, pero también en el sentido de que poblaciones que antes no estaban siendo parte de la universidad como estudiantes, por ejemplo, sí pasen a hacerlo. Y ahí pienso en las maestras rurales que están acá presentes, están ahora inscribiéndose a la maestría. Bueno, tomamos contacto a partir de procesos de extensión, acá en el territorio, a partir de cursos de educación permanente, y ahora unas cuantas de ellas se pudieron inscribir para hacer una maestría, y van a pasar a ser estudiantes de la universidad, en caso de ser admitidas en la maestría. Y eso nos permite tener otro tipo de vínculo
Y ahí la extensión ha tenido la potencia de llegar y de conectar las funciones, de que no quede en un vínculo de la extensión, sino que trascienda y pase a ser un vínculo desde la enseñanza y desde la enseñanza de posgrado. Así que estas tres potencias que tiene la extensión, en el caso de la región del Cenú Litoral Norte, a nosotros nos parece que la clave está como en poder pensar en lo uno múltiple, en que seamos una región, una, al mismo tiempo múltiple, donde la extensión y todas las funciones se expresen de manera diferente y particular según las características de cada territorio. No va a ser lo mismo lo que hagamos en Río Negro, que lo que hagan en Artigas, que lo que hagan en Paysandú o en Salto. Sin duda, como este ejemplo del proyecto regional que comentaba Leticia, vamos a ser mucho más potentes en la medida que podamos implementarnos con las fortalezas que hay en las distintas sedes, y que podamos ayudarnos mutuamente a superar las debilidades que tenemos. Así que bueno, bajo esta idea de pensar la extensión como lo uno múltiple y desde ahí construir la región, es que nos parece que está el desafío de seguir haciendo caminito, y en eso estamos desde la comisión. Muchas gracias por estar acá, y la idea ahora es, con la moderadora, hacer comentarios y debate. Bueno, gracias María. Ahora más o menos para guiar un poco la charla, para que también comentemos, para que charlemos, para que lo piensen también, así en las charlas futuras que tengamos también podamos discutir. Un poco me gustó cómo nos hizo todo el cuento, toda la historia de año a año, cómo se está transformando la extensión en la región, y en estos tiempos de pandemia, ¿cómo afectó? Creo yo, es una buena pregunta, ¿cómo está afectando la integralidad, esta estructura de colaboración que se tenía entre las sedes? Porque una vez que se cerraron las universidades, todo lo presencial, fue como que cada sede tuvo su proceso para poder salir. ¿Cómo afectó esto también en la extensión, entre la comunicación entre las sedes? Bueno, sabemos que todo esto fue también, nos pudimos reunir por Zoom y todo esto de las redes sociales, pero también nos costó, hubo tiempo, estuvimos un tiempo sin hacer nada, no sabíamos si íbamos a volver o no, ver más o menos cómo le afectó a cada uno también, desde la extensión. Yo creo que ya pensar en si es posible realizar extensión en tiempos de pandemia, creo que sí que es posible, pero que la extensión se forma, se transforma, dejamos lo que tuvimos atrás, porque este año tuvimos suspensión de muchas actividades, y bueno, cómo la extensión se tuvo que adecuar a esta pandemia, y desde la universidad siempre tratando de poder transformar esta pandemia en que sea menos, en poder ayudar a los más necesitados, ver también cómo a cada uno le afectó y cómo pudimos ayudar, y también un poco pensar en esto de que los estudiantes, en realidad ya hay un problema de los estudiantes para poder participar en la extensión. ¿Cómo afectó aún más hoy en día que estamos todos en nuestras ciudades, no salimos de casa? No es lo mismo que estar, generalmente los estudiantes vamos y nos quedamos, vivimos en Salto, en Paysandú, en Río Negro. ¿Cómo esto, cada uno desde su casa, nos hemos separado, y también hemos separado la comunicación que hemos tenido? Así que si alguien quiere comentar algo, que active nomás el micrófono. Acá hay dos levantaron la mano. Graciela Carreño. Sí, a ver, pero antes lo había levantado LGK11 más. No, yo la tenía levantada, está levantada. Sí, desde hoy, yo la dejé nomás. Tranquila, perfecto, yo estaba esperando que le diera la palabra a LGK11, que muy bien, no sé quién era. Bueno, para todos me presenté por el chat. Yo soy la directora regional y honestamente me interesaba participar, por lo menos escuchar lo que tenía la gente nuestra de extensión para decir, porque cuando uno piensa en temas de pandemia, y yo escuchaba a Leticia en su muy buena presentación, en realidad no solo la extensión perdió, y eso es bueno destacarlo, digo, hay que pensarlo en todas sus dimensiones. Y una de las cosas que se perdieron en este primer semestre es el contacto directo de los estudiantes con la universidad, porque lo hicieron a través de una pantalla, lo hicieron a través de una tablet, lo hicieron a través de un celular,
donde simplemente se les pudo dar un curso a través de una plataforma X, y bueno, hubo que resignar cosas. Esos chicos perdieron su inserción inicial en lo que tiene que ver con la vida universitaria, ¿no? Quizás de segundo en adelante no repercuta tanto, pero la generación de ingresos realmente esto es un factor que vamos a ver, primero, cuántos sobrevivieron, ¿no?, a todo esto, que no lo sabemos, porque muchos chicos obviamente quizás estuvieron solo una semana en las sedes, y el 13 de marzo se terminó. Y luego veremos a ver cómo incide esto en lo que es la formación como universitarios, porque en realidad la universidad forma profesionales, pero también forma universitarios. Universitarios es una cabeza, es un sentido de la ética, es un sentido del servicio, es un sentido de creación de conocimiento, y si nos fijamos en que más del 70% del conocimiento original se hace en la Universidad de la República, obviamente es un peso grande. Entonces quería mencionar ese parámetro que se perdió en este semestre. Se perdió o se pudo hacer en su mínima expresión. También perdió la investigación. También lo perdió la investigación, porque algunos laboratorios obviamente no pudieron llevar determinadas actividades a cabo. Algunas prácticas asistenciales tampoco se pudieron hacer, lo que decía Leticia hace un rato, que el área de salud tuvo que replegarse por razones obvias. Podría haberse hecho de otra manera, quizás sí, pero también como están tan vinculados a ACE y demás, digamos que también había una serie de medidas nacionales que obviamente no permitían tampoco ese diálogo que tenían antes a través de ACE con el tema de las prácticas. Entonces, yo creo que quizás se compartimentó un poco más el tema de las funciones. Sí, coincido un poco con la lectura de Leticia. Creo que está en nosotros el reactivar esto y en ser creativos, en hacerlo de una manera diferente, en tratar de incluirlos. Y les confieso que realmente yo veo la dificultad, veo la oportunidad y la dificultad. Los CENURES tienen, y ahora hablo en general de los CENURES, pero bueno, podría hablar solo del litoral, pero hablemos de todos, tienen la potencialidad de la interdisciplina porque estamos conformados por varias carreras, por varios grupos de investigación de diferentes líneas, por lo tanto hay un potencial enorme. Pero eso también tiene en conjunto como la debilidad de poder encerrarnos cada uno en nuestro saber, por decirlo de alguna manera, donde nos sentimos más cómodos, en nuestra zona de confort. Entonces, es una oportunidad por un lado y es una debilidad por el otro. A lo cual también se le suma el tema del territorio, porque son kilómetros. Realmente son kilómetros. Y eso uno lo puede decir en términos como para que ustedes lo puedan medir. Digamos que en un año normal la dirección regional hace 100.000 kilómetros. Se cambia el auto todos los años. Llega el límite de los kilómetros para el cambio sin pagar. Entonces, si la dirección regional tiene que recorrer 100.000 kilómetros, ustedes imagínense lo que es el trabajo de unión y de tejer el territorio, para llegar al territorio. Con además particularidades distintas de los propios departamentos. Cuando uno piensa en Artigas, que es bicéfalo, absolutamente bicéfalo, con dos ciudades principales, que son Artigas y Bella Unión, que hasta tienen dificultades de interconexión entre ellas, ¿no? Y que desde Salto queda muy cómodo Bella Unión, pero ya no queda muy cómodo la Artigas, capital. Eso hay que tenerlo en cuenta. Salto que está volcado hacia el río, y a medida que vamos hacia el este, realmente cada vez las cosas quedan más alejadas y más difíciles de llegar. Hay que ir a la otra punta del departamento. Yo por mi disciplina he hecho recorrido y he hecho investigación en todo el departamento de Salto y sé el tiempo que lleva, poder llegar a esas poblaciones tan alejadas en lo rural. Paysandú, si bien está centralizado Paysandú, tiene algunos pueblos con bastante población, como puede ser Guichón, entonces por tanto, bien. Y cuando vamos a Río Negro, otra vez volvemos a lo bicéfalo, porque Yung y Fray Bentos son como las cabezas principales, y bien hay otros pueblos que también tienen representación. Entonces, la dificultad que tiene esta unidad de extensión, que logramos que fuera regional, me acuerdo que fue un logro en diciembre del 18, y en febrero del 19 yo lo estaba presentando en la CESIAM. Yo fui a presentar
digamos que el documento que habíamos aprobado, y la sesión tomó conocimiento, y bueno, fue como un hito para nosotros y a nivel de construcción regional. Digo, obviamente existen esos inconvenientes, y creo que el trabajo de las compañeras lo que está haciendo es tratar de pasarle por arriba a ese tipo de inconvenientes. Y vuelvo a decir, son oportunidades por un lado y son inconvenientes por el otro. Entonces, yo felicito realmente, me siento muy contenta del equipo que se ha conformado y que abarquen las 4 sedes y que hayan logrado trabajar en conjunto. Para nosotros era todo un reto a nivel institucional el poder conjuntar unidades que estaban acostumbradas a trabajar aparte a que pensaran con una lógica regional. Y este fue nuestro primer logro a nivel regional, la unidad regional de extensión. Realmente fue nuestro primer logro. Hace poco hicimos la de educación permanente, hace muy poquito que logramos hacer la segunda, y ahora estamos encarando las otras dos, la de enseñanza y comunicación. Son las que tenemos en agenda, a ver si logramos también hacerlas a nivel regional. Así que bueno, felicitar sobre todo por la presentación a Leticia, creo que ha mostrado lo que ha sido el trabajo en la región, y bueno, tratar de aprovechar al máximo esas oportunidades y de minimizar al máximo también esas dificultades que sabemos desde lo disciplinar y desde lo territorial que nos favorece, digamos, a ese trabajo que queremos hacer en todo el territorio. Así que bueno, les agradezco el espacio como para poder haber hablado, y bueno, sigo de cerca, por supuesto, el proceso de extensión, por más que María es la delegada como del equipo de directores, y estamos muy bien representados por ella, quizás por deformación de tantos años en la Comisión Sectorial de Extensión por el área artística, debo haber estado como 16 años ahí representando el área, entonces por deformación extensión me sigue interesando sobremanera. Así que felicitaciones por la jornada, felicitaciones por la presentación, y bueno, a continuar construyendo región, que es lo que todos precisamos. Muchas gracias, Graciela. Estamos muy felices también de que en nuestra primera charla haya referentes tan importantes de la universidad. Bueno, si alguien más quiere hablar, puede ser también alguien de Artigas o de Paysandú, que creo que no hemos tenido ninguna comunicación con ellos, o algún estudiante que se quiera sumar también, estaría bueno, levanten la mano. Bueno, por ahora no ha levantado nadie, pero ya como son 8:15 podríamos ir terminando, se nos fue un poco la hora, perdónennos por eso. Decirles que, bueno, muchas gracias a Leticia, la verdad que fue un honor, fue muy claro, fue muy lindo, y siempre vamos... Ah, perdón, hay una mano levantada, creo. Sí. Pareció la mano de Sarachu. Ahora Virginia. Sí. ¿No vi la de Sarachu? Era para pasar un aviso. Antes de Virginia. Bueno, buenas noches a todos, los viejos amigos y los nuevos. Bueno, un gusto de haberlos escuchado, de haber visto cómo se construye extensión en el CENUR y se expanden y se tejen las redes, como bien decía la directora de Río Negro. Yo soy docente en Paysandú, en la EMAC, y soy justamente del grupo de extensión rural de nuestra facultad. Es una de las pocas facultades que tienen un grupo disciplinario que trabaja específicamente en la extensión rural, y bueno, nosotros pensamos que la extensión tiene este doble carácter. Por un lado es una función universitaria, pero también se ha desarrollado como disciplina, y por eso nosotros conformamos este grupo, y estamos batallando para volver a poner en forma curricular la extensión rural en la Facultad de Agronomía, que había quedado en el último plan de estudios como algo optativo, nada más. Y bueno, desde ese lugar quería comentarles que trabajamos en forma coordinada con una docente de Salto, que es Cine Ferreira, que está participando del evento hoy, que pertenece también al grupo disciplinario, académicamente hablando, de la Facultad de Agronomía, desde la EFAS, bueno, compañera de Ivana también, y con Inés y con otra compañera del CENUR
Paysandú, de la sede de Paysandú, que se llama Virginia Curdín, que capaz que también la conocen porque participa activamente en esta sede y tiene referencia académica en Facultad de Agronomía. Presentamos el año pasado una propuesta al Ministerio de Ganadería y Agricultura, que era un llamado de conciencia agropecuaria, que se llama Ganaderos Celestes. Esa propuesta, Ganaderos Celestes, se inspiraba en que, bueno, nuestras 3 tesis de doctorado, de Virginia Curdín, de Inés Ferreira y mías, toman el tema de la ganadería familiar, y nosotros pensábamos que teníamos mucho para hacer en torno a esa temática de la ganadería familiar en esta región, y como el llamado de conciencia agropecuaria intentaba vincular alimentos con un estrato etario, que son los jóvenes, ¿no? Niños y jóvenes, hicimos una propuesta educativa que lamentablemente por el COVID no la pudimos desarrollar este año. Rescindimos el acuerdo inicialmente firmado con FAO y Facultad de Agronomía para ejecutarlo en el 2020, pero lo vamos a ejecutar en el 2021, y es una propuesta que va a trabajar a nivel de tercer y cuarto año de jóvenes de Tacuarembó, Salto, Paysandú y Río Negro. En cada departamento hemos estado trabajando con los referentes de las unidades coordinadoras que tiene secundaria, de las UC10, que es algo bastante nuevo en enseñanza secundaria, que articula UTU con enseñanza secundaria de cada departamento. Y bueno, y con ellos hicimos una propuesta para seleccionar algunos centros educativos de cada departamento. Hasta ahí habíamos avanzado porque tuvimos la última reunión el día antes que se decretó la emergencia. Habíamos elegido para Río Negro ya una UTU y un liceo, era uno de Río Negro y otro de Yun. Habíamos elegido los lugares donde esos jóvenes iban a estar trabajando con productores ganaderos, que en el caso de Río Negro, por eso la miro María, era en San Javier, y ya la Asociación de Productores de San Javier, la Sociedad de Fomento, había aceptado la propuesta. Lo habíamos tratado en la mesa de desarrollo de Río Negro. Y lo mismo hicimos en el resto de los departamentos. Hablamos con las UC10, en algunos departamentos llegamos a ir a los liceos y a hablar con los directores y algunos profesores, como en Tacuarembó, y en otros no llegamos ni siquiera a... Y en Salto. Y en otros como Paysandú no llegamos a concretar con los directores cuál iba a ser el estrato etario y el grupo. Sí, lo que queríamos era ese estrato bisagra entre que termina el ciclo básico y empieza el orientado, pensando en rescatar ahí jóvenes que de repente no saben qué hacer, no tienen claro si seguir estudiando, y que este anclaje a terreno con familias rurales podía ser una experiencia súper formativa e interesante para ellos. En cada departamento van a tener los muchachos tutores, y por eso quiero plantearlo acá, porque más allá de que es un proyecto que tiene mucho de extensión y es educativo, lo interesante que nos plantearon en Tacuarembó fue, por ejemplo, qué bueno, vamos a poner a los técnicos en alimentación que se especializan en la sede de Tacuarembó en el tema con la Escuela de Nutrición, que sean los tutores de estos jóvenes, y que cuando vayan a terreno ellos investiguen qué come la gente, cómo come, cómo se alimenta. Después cuando fuimos a otros lados nos decían, qué bueno, acá lo que podríamos hacer es que los tutores estudiantiles de estos estudiantes de secundaria sean de tal estrato, porque así investigan el tema de salud, y entonces los que los tutorean son estudiantes universitarios que están relacionados al tema de salud. 1000 cosas que se fueron tejiendo y que quedaron medio como en suspenso. Y bueno, lo bueno de todo, de que se haya quedado suspendido, es que de repente eso se puede meter en esta red, y nosotros hacer una propuesta mejor todavía de la que teníamos pensada, a través de las ideas y los apoyos que se puedan hacer desde las unidades de extensión de estos departamentos. Yo sé que nosotros chocamos un poco porque, como es ganadería, la zona se nos fue a Tacuarembó, no queda tan CENUR, porque lógicamente algunos estudiantes iban a ser recibidos por los productores de basalto de Ruta 31 y están más cerca en kilómetros de los liceos de Tacuarembó. Entonces ahí dijimos, bueno, sí, no tiene sentido que llevemos a los de Salto hasta ese lugar en Carumbé, porque los de Salto los podemos llevar a Santa Blanca por Ruta 3, que es más cerquita. Entonces, además dijimos, mejor llevamos a todos los gurises
a un departamento que no sea el de ellos. Entonces decíamos, bueno, los de Tacuarembó los llevamos a Basalto, a los de Salto los llevamos a Paysandú, a los de Paysandú, y así pensábamos hacer una especie de batido. Y lo que nos gustaba en Río Negro es que esa disociación entre los de Río Negro y los de Yun, que se articularan en el terreno, en el mismo lugar, también nos parecía enriquecedor, así como la relación entre estudiantes de UTU y de liceo, ¿no? Pero bueno, no les quiero sacar más tiempo, porque ya sé que hace rato que están reunidos, pero dejo el aviso, los ganaderos celestes en el 2021, que queden en la lista de cosas interesantes que podemos hacer para los chiquilines de secundaria y para nuestros alumnos de la universidad. Bueno, muchas gracias, Virginia. Para terminar, voy a leer un comentario de Lucía Oli o Holly, que no puede hablar, por eso quiere darle el derecho a leer su comentario. A lo último dijo que era muy importante, que para ella considera muy importante el rol docente, la motivación y el trabajo de extensión. Y quizás no, quizás una, no la única, pero una forma de acercar es buena buscar desde los cursos optativos que los estudiantes se piensen en situación. De esta manera integrar enseñanza y extensión y por puesto construir conocimientos colaborantes y la investigación. Así que muchas gracias también, Lucía, por participar. Y despidiéndonos, luego vamos a informar las demás charlas que vamos a realizar sobre otros temas de debate que podemos ir proponiendo. Estamos abiertas. Le agradecemos a todos, a las integrantes de la comisión también, a Inés, a Solange, a María y a Selene por este trabajo. Muchas gracias por participar y por esperarnos hasta esta hora. Estamos muy contentos y bueno, esperamos que la pandemia pase pronto y nos podamos volver a ver. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Chao, gracias. Muchas gracias.